Hola Andrés, bienvenido a Santa Fe, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Andrés, ¿te podemos catalogar? Aunque catalogar está feo, pero ¿podemos ubicarte como documentalista? Sí, sí, creo que, bueno, mi mayor experiencia está en ese género, Ujú, aunque he hecho ficción y me gustaría hacer ficción. ujú. Pero es más fácil, o para mí, que tengo menos recursos, puedo producir más documentales, postergo ese deseo Mm. que es hacer ficción también. ¿Es el formato documental un formato por naturaleza denunciador? Sí, yo creo que hay una historia que se ha construido y me parece que es un formato, un género que el espectador agradece tener ese primer acercamiento sobre un tema que permite después Ujú. quizás profundizar con libros, pero eh, documental en 1 hora y media, 2 horas o 1 hora, depende de la duración, que puede meter de lleno y no solo informarte, sino tener una sensibilidad mayor Claro. a las distintas aristas que puede tener Mm. un tema fictivo en general. Leí algunas entrevistas que diste a colegas y me copé mucho con algo que nosotros en un viejo programa de radio teníamos como un separador que decíamos que dignidad y belleza van de la mano. Yo soy docente en las escuelas de comunicación y de periodismo y siempre le digo a los pibes, ¿no? Que ese mensaje de dignidad o combativo debe estar con una preocupación muy grande por lo estético y que a veces el mero acto denunciador olvida lo estético. Tienen que ir de la mano, ¿no? Sí, sí, bueno, ese es nuestra preocupación o uno de los objetivos, y que sea parejo, ¿no? Que eh, vayamos a profundidad en la investigación, en los datos, en la información, y también seamos con los recursos que tenemos, que a veces es dificultoso, pero con los recursos que tengamos, sí esté técnicamente impecable y que ser lo más creativo posible. Y estético, ¿no? Sí, Porque también entra por los sí, ojos. sí, bueno, la estética tiene que ver, el término estética, yo lo considero así, ¿no? Como que hay una cuestión vinculada a la ética y a la expresión, y en esas Mm. dos cosas me parece que combina bien lo que queremos expresar en un documental que a pesar de que denuncia cuestiones tristísimas, eh, pone en manifiesto al río, lo pone en el centro y lo muestra con la belleza que tiene. Entremos entonces en este último documental tuyo que habla sobre el río Paraná, y también me imagino que, porque nosotros venimos trabajando esto desde hace mucho tiempo, abre montones de otras puertas, ¿no? Porque habla de un modelo exportador, habla de soberanía, pero no solo de la soberanía como la que solemos hablar habitualmente territorial, sino también política, alimentaria, ¿no? Sí, sí, me parece que la película, como fue Cuellos Blancos, que, Mm. que no solo es un caso judicial, económico, eh, esta, este, esta película también, ¿no? Abre un montón de aristas donde te permite analizar a través de casi 1 hora y media desde un montón de lugares lo que estamos sufriendo y lo que va a sufrir el río también, ¿no? Falta de soberanía, la falta de control, la falta de la presencia del Estado, y eso cómo genera más desigualdad, más pobreza, digamos, entra en diálogo con aquella frase que es muy usada, que no, si exportamos más vamos a Mm. vivir mejor. Bueno, eso evidentemente después de 30 años del menemismo para acá, eso no pasó, y para ser cierto, dentro del documental Pedro Peretti dice Mm. que en el año 2022 tuvimos récord de exportación, más de 100 mil millones de dólares, y se generaron 1 millón de nuevos pobres. Y en esa contradicción, eh, nosotros tratamos de navegar e intentar eh, revisar y también pues, dar soluciones, ¿no? Por Mm. eso hablamos también de la soberanía de los puertos de la provincia de Buenos Aires, como el puerto Quequén, por eso hablamos del proyecto de Canal Magdalena, porque bueno, si no
nos fragmentamos en las luchas, quizás no tenemos fuerza, pero si empezamos a tener una mirada más soberana sobre distintos conflictos y los unimos en una idea de país, quizás nos puede ir mejor. Esa idea de país, que hoy por hoy desde lo productivo es extractivista, ha generado ese falso axioma con respecto a, y si apostamos a esto, vamos a combatir la desocupación, la pobreza. Sin embargo, ni la soja transgénica y todos los cultivos transgénicos, ni la minería a cielo abierto, ni el modelo agroexportador ha generado esto. Por el contrario, cada vez tenemos más pobres y más desocupación. Sí, y a la gente yo le propongo que sin tener un discurso barricada ambientalista, que no es el mío, valoro mucho la lucha ambiental, pero creo que primero hay una discusión de sentido que me parece que está puesta en el capitalismo. El capitalismo está siendo irracional. Eh, y estas empresas, sobre todo de bandera extranjera, vienen acá a saquear, a explotar y a irse y no importa lo que queda acá. Entonces, de última, si fuera el Estado, donde haya una participación ciudadana, ¿verdad? Y pensar un manejo racional de los recursos, nos podría ir mejor. Claro. Y tener la información necesaria o un plan a largo plazo para hacer una transición energética y una transición a un modelo más amigable con el medio ambiente, ¿no? Pero eso a través de este sistema capitalista, con empresas, mega empresas multinacionales, internacionales, claro. que vienen y no les importa, no viven acá, no les importa nada, bueno, eso no va a suceder. Y con un Estado que no controla, a su vez, claro, ¿no? Y que con la bandera que de este gobierno del presidente Milei, que dice que hay que eliminarlo directamente, sí, sí, sí. De abrir la puerta a que hagan lo que quieran. Si tuvieras que buscar uno, dos, los que vos quieras, hechos que te hayan impactado profundamente en la producción, en la filmación, en el montaje, en el documental, ¿cuáles serían? Bueno, la falta de control sobre el río es una, ¿no? La película tratamos de que sea sobre el río lo máximo posible. Hay muchísimas escenas sobre el río con la complejidad técnica que eso supone y no nos cruzamos nunca con prefectura, nunca. Por ejemplo, si los relatos son que tienen dos embarcaciones, una la tienen con un agujero que se inunda, entonces tienen que volver, y la otra es muy grande, que hace que le demande un montón de combustible que se gastaría en el presupuesto de todo un año. Claro. Entonces, eso por un lado, vivimos un montón de irregularidades que son parte de la película, están registradas. Y después la otra es el nivel de desigualdad, ¿no? Por ejemplo, en Gobernador Galvez, en donde nosotros registramos, está rodeado de proteínas y de barcos, tiene al lado frigoríficos y barcos parados en la ribera del río y hay una extrema pobreza, un montón de personas que viven ahí. Entonces, ponerse en un lugar donde a tu alrededor existe visualmente esa desigualdad. Claro, bueno, Puerto General San Martín, Timbú, tiene como escenografías similares, sí, ¿no? Sí. Y lo otro, bueno, cómo esas empresas bloquean el acceso al río, muchísima gente. Nosotros estamos muy contentos de mostrar las plantas desde el río hacia la orilla y con dron para que el espectador entienda o visualice de otro lugar lo que significan las dimensiones que tienen estas empresas. Es un modelo, esto lo digo yo, es un modelo perverso por donde se lo vea. En algún momento hablé con Mempo Giardinelli y él hacía una comparación que a mí me pareció muy inteligente. Me decía, anda a decirle a un africano que el río Nilo se llama hidrovía, o a un norteamericano que el Mississippi se llama hidrovía. Y vi con buen tino que vos también comparás el Mississippi y su estructura con el río Paraná. Sí, sobre todo porque, bueno, muchísimas veces se toma como referencia a Estados Unidos. Claro. Y me parece que no en las que sí ese país hace bien, como en el caso de tener el control sobre un río como el Mississippi, control sobre el comercio exterior, control sobre la navegación sobre ese río, entonces, o el dragado sobre ese río. Entonces, bueno, me parecía ahí
tratando de dialogar con un sector que quizás, tratando de abrir círculos, ¿no? Uno en general participa o está formado sobre temas políticos, ambientales, etcétera, autonómicos, y la intención nuestra también es abrir hacia otros círculos donde quizás no llega esa información, pero tienen una sensibilidad, por ejemplo, con respecto a temas ambientales como el cuidado del río, ¿no? En el transcurso de esta charla tomo dos palabras que utilizaste un par de veces. La primera es control. Me quedo un ratito acá, porque evidentemente no hay control, por ahí se va, no sabemos qué riqueza se va, no sabemos cuánto, no sabemos qué tributan y por qué. También por ahí dicen que se va las, nuestros pibes y las mujeres que nos faltan, por ejemplo, o por ahí entra o se va la falopa que tan mal nos hace, ¿no? Sí, sí, ahí cuando no hay control, bueno, uno no deja de, es inimaginable los negocios ilícitos que pueden estar yéndose por ahí. Nos decía el fiscal Kishimoto, que también es parte de la película, que nos interesaba también que haya una voz de parte de la justicia que sí actuó sobre el cargamento de 500 kilogramos que se encontraban en el puerto de Vicentín. Nos decía, bueno, la justicia llega después, ¿no? Como en este caso, pusieron en prisión al cocinero que había ingresado la mercancía, pero es después. Lo previo va a castigar a uno o dos o a lo que mayor parte pueda, pero no, si no hay control, a ese ámbito se le da luz verde para seguir en una actividad económica que es muy lucrativa. La otra palabra que por ahí utilizaste un par de veces, o más que palabras, una frase, lo que cuesta hoy llevar a cabo este tipo de producciones, digo, la ausencia del apoyo del Inca y demás, hace difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Estamos sufriendo una crisis enorme en el sector, muchísimos colegas sin trabajo, ha bajado la producción de películas argentinas, de producciones audiovisuales de todo tipo, y la verdad que como a todos, el sueldo también nos alcanza menos, entonces también para mí es muy dificultoso no solo terminar esta película, que fue también gracias al apoyo de muchísimos particulares y organizaciones, y un esfuerzo de producción y un equipo técnico, pero me es muy dificultoso acompañar a la película, como quizás lo hice años antes con Cuellos Blancos o películas anteriores, porque bueno, lamentablemente me voy a tener que quedar en mi hogar trabajando o saliendo a grabar para otras producciones, y no tengo esa espalda para decir, no, no trabajo, me voy a pasar la película a tal lugar, a debatirla. En eso sí tengo esta carga, hasta acá llegué con mucho esfuerzo. Creería que esta situación condiciona muchísimo. Ahora sí estuviste en Rosario, Mar del Plata, hoy Santa Fe, mañana Reconquista y Capital Federal. Y Capital. Sí. Y va a ir de vuelta, va a estar en el Cairo en Rosario, va a estar en San Pedro, la va a presentar la Lomira ahí, va a estar en Bahía, bueno, en Necochea. O sea que también la estás militando. Sí, con dificultad, pero hoy la vamos a ver en Santa Fe, ojalá después se reponga en Cine América o en otro cine. Pero bueno, ¿se puede ver en alguna plataforma? Todavía no. Quizás en abril y mayo estemos con esta instancia que nos parece importante, presencial, donde se genera este intercambio de ideas al final de la proyección, con cine debate. Quizás eso sí está en desuso, pero nosotros ya con Cuellos Blancos lo hicimos y nos parece importante ahora. Y bueno, mientras ver las posibilidades de difusión en una plataforma. Si no, será en YouTube, como hicimos Cuellos Blancos, que ya tiene 80.000, más de 80.000 vistas. Bueno, te dejo para que cierres la nota como vos quieras. No, bueno, invitar, agradecer a Santa Fe, ojalá que acompañen y que eso permita que haya una nueva función en el cine. Ojalá. Gracias, Andrés. No, gracias a ustedes.